abundante frecuencia cuando hago algunas conferencias, intervenciones con grupos de personas, de trabajadores, lugares a los que me invitan y gustosamente voy. Uno de los temas a los que hago referencia tiene que ver con la interpretación del comportamiento. Y esto es una cosa fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque, sobre todo los psicólogos, sabemos que por detrás de una conducta, en la base de una conducta, hay muchas cosas que incluso hacen que exista una diferencia entre lo que parece ser esa conducta y lo que en realidad es. Y yo creo que es una habilidad importante para las relaciones interpersonales que nosotros aprendamos de alguna manera a interpretar el comportamiento, a interpretar la conducta de los otros. Y con alguna frecuencia narro una historia, ¿no?, de un hombre, un esposo bueno, responsable, cariñoso, comprometido, etcétera, que por esas contingencias de la vida se encuentra con un grupo de amigos de la infancia y le dicen, bueno, vamos a tomarnos una cerveza. Él ni cerveza toma, pero bueno, se va con los amigos y llega a su casa ese día un poco más tarde de la hora en que usualmente llega. Un hombre que llega a su casa a las 6 de la tarde y ese día llega pues comenzando el noticiero, dos horas después, ¿no? Y ahí cuando llega se encuentra a la esposa sentada en la sala, en una silla fija, pero meneándose como si fuera un sillón, así, con cara de que cualquier cosa que usted se puede imaginar, molesta, obviamente molesta, pero él, que decíamos la semana pasada, ¿no?, que no se siente culpable de nada malo, él no ha hecho nada, entra, le da un beso, la saluda, sigue para el cuarto, se quita la camisa, se pone algo más fresco, y cuando regresa de vuelta a la sala la ve, y le dice, ¿y a ti te pasa algo? ¿Y qué responde ella? A mí, nada. Y hay de aquel que no se dé cuenta que ese nada quiere decir todo. Entonces, con esto llamo la atención sobre el hecho de que la interpretación, el entender el más allá del comportamiento es algo muy importante en nuestra vida. Pero hay ocasiones en que nosotros multiplicamos esta necesidad por N veces y convertimos la interpretación en el hecho absoluto de lo que sucede en nuestras relaciones interpersonales. Y ahí, claro, aparece una gran diferencia entre el hecho y nuestra interpretación. Las interpretaciones en nuestras relaciones interpersonales. Vamos a reducirla aquí. El capítulo de la interpretación es un capítulo amplio, interesantísimo, en prácticamente, yo diría, todas las ramas del saber, desde la ciencia, las artes, es decir, bien, en la música, bien. Pero yo me estoy refiriendo a ese hecho concreto que nosotros, ante el comportamiento de las personas, ante ciertos comportamientos de las personas, digamos así, construimos juicios, construimos representaciones, interpretamos ese comportamiento. Y a partir de ese momento, el comportamiento no es lo que el comportamiento es, sino que empieza a ser lo que nosotros hemos interpretado de ese comportamiento. Esto es algo que ocurre a diario, yo diría, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Usted va pensando en un problema, le pasa por el lado a una persona que no ve hace muchos años y que es su amigo y no lo saluda porque no lo ve. Y aquel del lado allá pues dice, y el pesado este que se cree que porque ya no vive en el barrio ahora porque es cuentapropista, ¡qué pesado! Y sencillamente empieza a hacer una interpretación de su comportamiento. Su comportamiento tan sencillo que efectivamente no lo saludó porque no lo vio, porque usted iba ensimismado
cosa que está ocurriendo con mucha frecuencia, usted va ensimismado en su vida, en su tarea, en la situación que tenía, en su problema, y no lo vio, pero aquel interpreta como que ahora quien se cree que es, que no quiere saludar a nadie. Y mañana se encuentra con otra persona del barrio y le dice, no, si el otro día me encontré a fulano, ¿quién se cree que es? No me saludó, que él es mejor que yo. Y a partir de ahí construimos nuestras relaciones a partir no de los hechos del comportamiento, sino de las interpretaciones. Claro, los psicólogos sabemos perfectamente, ¿no?, que todo hecho siempre tiene algún nivel de interpretación, pero esa interpretación puede estar más pegada al hecho o puede estar más separada al hecho. ¿Y qué tiene esto que ver con nuestra vida cotidiana? Bueno, pues que muchas veces nuestras relaciones con otras personas se dañan, se laceran, empiezan a cambiar su rumbo positivo a tener un rumbo negativo por interpretaciones que nosotros hacemos del comportamiento, porque no establecemos la diferenciación clara entre el hecho, lo que sucedió, y la interpretación que nosotros hemos hecho de ese hecho. Y avanzamos en el mundo de las interpretaciones y asumimos las interpretaciones como la realidad, sustituimos al hecho y decimos, no, el hecho es no aquel, el hecho es nuestra interpretación, y por lo tanto las cosas corren por un rumbo, bastante inadecuado. Digo inadecuado porque no necesariamente la interpretación es algo negativo, pues puede ser también algo positivo, ¿no? Pues de muchacho, no sé si esas cosas pasan ya, pero de muchacho yo recuerdo que cuando uno le gustaba a una muchacha, estaba enamorado de esa muchacha, cualquier cosa que ella hiciera, uno le parecía que dice, ¿viste lo que me hizo? Está para mí. Está para mí. Hay también interpretaciones extremadamente positivas, y a veces construíamos ilusiones desde esas interpretaciones positivas, y cuando íbamos a hacer aquellas declaraciones amorosas que hacíamos en la época de el color de tus ojos, tus cabellos, ¿no?, bueno, decían, ¿y esto qué cosa es? Yo no te he dado ningún... Y uno estaba convencido que le iban a decir que sí. Por lo tanto, la interpretación juega a favor y en contra. En cualquier caso, por eso digo, es una representación inadecuada. Ojo, no estoy diciendo que la interpretación es mala en las relaciones interpersonales. No. Claro que siempre hay que interpretar de alguna manera las conductas para entenderlas en toda su dimensión. Pero, ¿qué es lo mejor que podemos hacer cuando interpretamos el comportamiento de alguien? Tú me quisiste decir esto. Tú con tu comportamiento lo que quisiste es que yo notara. Y verificamos nuestra interpretación con la ocurrencia del hecho. ¿Por qué? Nosotros no podemos cambiar el 100% de los hechos de nuestra vida, ¿no? No recuerdo dónde leí, pero es una frase que me gusta mucho. Dice, los hechos siguen siendo hechos, no importan cuán inadecuadas y falsas sean las interpretaciones que nosotros podemos hacernos de eso. Entonces, el hecho es el hecho, ¿no? Y nosotros, decía, no podemos cambiar el 100% de los hechos de nuestra vida. Algunos los podemos cambiar, algunos podemos hacer que vayan en otra dirección, pero no todos. Pero nuestras interpretaciones, lo que nosotros interpretamos, yo creo que ahí tenemos mucha mayor capacidad de cambio. Yo creo que nosotros tenemos más capacidad de cambiar el juicio, la representación que nos hacemos de algo que ese algo. Y eso repercute directamente ¿sobre qué? Sobre nuestro estado de bienestar, sobre nuestro estado emocional, sobre la positividad de las relaciones con las personas que en un determinado momento evaluamos su comportamiento. Entonces, esta distancia entre el hecho y su interpretación es importante tenerla clara. Pero digo más, las interpretaciones muchas veces dicen más del que interpreta que del hecho. Cuando una persona tiene una relación positiva contigo, te quiere, siente afecto por ti, tú le pasas por al lado ensimismado, no lo ves y no lo saludas, ¿qué hace? Piensa, ¿y quién se cree que es? Y dice, oye, pobre, mira cómo va, déjame acercarme a él para saludarle, a lo mejor lo ayudo a que salga de su ensimismamiento. Entonces, la interpretación no solo habla de una visión del hecho,
sino habla también de algo que tiene que ver con el intérprete. Por lo tanto, cuidemos nuestras interpretaciones, interpretemos la conducta de los demás, pero tratemos de acercarla lo más posible a lo que esa persona que de alguna manera se ha conducido pretendía con su comportamiento. Acerquemos la interpretación al hecho, contrastemos la interpretación con el hecho. Y cuando sean interpretaciones verdaderamente muy creativas y novedosas, pensemos cuánto de nosotros está puesto en esa interpretación y cuánto del hecho real. Una sugerencia: piense siempre que sus interpretaciones son posibilidades, son hipótesis, son representaciones particulares que en un determinado momento usted se hace, que puede que sí y puede que no, que puede que otras personas lo vean de otro modo. Y en la interconexión de esas múltiples interpretaciones y miradas y el hecho concreto, nosotros podemos encontrar un mayor nivel de adecuación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la adecuación entre la vida y las representaciones que nosotros tengamos de la vida puede o favorecer el malestar o favorecer el bienestar, favorecer la felicidad o favorecer sentimientos negativos. Construir una vida más amable, dice una colega psicóloga, y eso vale la pena.